Damos gracias a Dios nuevamente por este día tan hermoso y la oportunidad que nos da de poder hablar de su palabra. Queremos enviar un saludo a todas las personas que están anhelantes de, no de escucharme ni de verme a mí, sino de escuchar la palabra bendita del Señor. Y también queremos suplicarle al Señor a través de la oración que conceda la respuesta de aquellas personas que están confiando absolutamente en Él. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias nuevamente por esta oportunidad que nos da de poder hablar de tu palabra, Señor, y esperamos que esta palabra pueda llegar hacia, o tú la puedas llevar hacia aquellas personas que están pasando necesidad, aquellas personas que tienen necesidad de oír tu palabra, Señor, aquellas que están afligidas, pero Señor, la solución de sus problemas tú las tienes. El problema cuando estamos metidos en estos asuntos tan delicados, no oímos tu voz. Por favor, Señor, bota esas barreras, bota todo eso, Señor, que no permite que escuchemos tu voz y tu consejo y llega, Señor, hasta las partes más remotas, como sueles hacerlo tú a través de tu palabra. En el nombre de Jesús, aquel que está enfermo, aquel que está desanimado, aquel que ha desmayado, aquel que piensa que ya no va a buscar al Señor, Señor, quita todos esos pensamientos de su cabeza y atráelos nuevamente en pos de ti. Esa es la súplica, Señor, que traemos en esta hora y que también me hagas entender tu palabra para poder expresar lo que tú deseas que yo hable en esta oportunidad. En el nombre de Jesucristo, gracias, Señor. Amén y amén. La última vez que estuve platicando con ustedes, hablé sobre el libro de Jonás y me quedé un poquito a medias sobre lo que tenía para poder hablar con ustedes. Vamos a hacer una pequeña reseña acerca de Jonás. Este es un profeta que realmente vemos nosotros que a pesar de que el Señor lo ha usado en este capítulo número 1, raya la desobediencia. Así como muchos hijos de Dios somos a veces desobedientes, como hijos desobedientes a nuestros padres, quiero decirles que no nos puede ir bien en la vida. Y Jonás tenía realmente, tal vez en su alma, no podía perdonar a los ninivitas porque estos ninivitas eran un pueblo que los había realmente esclavizado durante algún tiempo, sino que cometían cosas atroces. Quizá habían matado a algunos de su familia y total de que Jonás en su corazón había mucho resentimiento, había mucho recelo, había mucho odio y ahora que Dios le da una palabra para ese pueblo no lo quiere hacer. Como cuando uno está en dificultades con una persona y realmente lo que tiene que hacer es acercarse y limar esas asperezas para que la situación no se torne mucho más delicada. Y entonces, por eso vemos nosotros que Jonás decide huir de la presencia de Dios. Esto ya lo compartimos hace algunos días. Y entonces Dios tiene que intervenir a través de una tormenta. El problema que muchas veces la tormenta no solamente alcanza al que está huyendo de la presencia del Señor, al desobediente, sino a los que lo rodean. Y entonces miramos nosotros aquí eh, en el versículo 5, donde dice que cada uno de los marineros, temblando de miedo, llamaba a gritos a su Dios. Porque cuando vienen problemas y situaciones tan tremendas, eh, pues la gente que no conoce al Señor Jesucristo va a clamar a sus dioses, a sus santos, donde tengan contemplada su fe. Y entonces los marineros, dice que temblando de miedo, llamaban a gritos a su Dios.
Recordémonos que en este tiempo los pueblos paganos, sobre todo Nínive, tenía muchos dioses. Quizás Nimrod era uno de ellos, Acera, y también vemos a Baal. Y entonces, temblando de miedo, llamaba a gritos cada uno a su Dios, ya desesperados. Porque cuando vienen las dificultades, el enemigo se aprovecha y pone ciertas cosas en nuestro corazón para que nosotros dudemos de la presencia de Dios, aunque ellos no conocían a este Dios maravilloso que usted y yo conocemos y que Jonás también conocía. Y entonces, desesperados, arrojaron al mar toda la carga del barco, hablando con lógica para quitarle peso. Mientras tanto, Jonás dormía plácidamente en la bodega del barco, tenía reposo, no estaba sintiendo lo que estaba ocurriendo, pero de pronto el capitán del barco se le acercó a él y lo despierta y le dice: ¿qué haces aquí, dormilón? Como quien dice, mira la situación cómo está y tú estás durmiendo. Como que quiero traer un ejemplo. Hay escasez en la casa, hay dificultades económicas y ninguno sale a trabajar, principalmente el jefe del hogar, la cabeza más bien del hogar, sino que ahí se queda tal vez rogándole al Señor que le lleven ahí la provisión. Y entonces el capitán se le acercó y lo confronta y le dice: ¿cómo es posible que tú estés durmiendo mientras hay un gran peligro que se cierne sobre la nave, sobre todos vamos a ser destruidos? Y entonces levántate y pide ayuda a tu Dios, que cada uno ore a su Dios a ver cuál es el que da resultado. Tal vez nos salve al ver que estamos corriendo un grave peligro. Cuando hay dificultades y que el hombre ya probó, recordemos que estos hombres, antes de clamar a sus dioses, antes de clamar al Dios verdadero, porque sus dioses no funcionaron, tiraron la carga, tiraron todo lo que creyeron ellos que podía hundir el barco, y entonces hicieron lo que humanamente posible hace el hombre. Quizá, estimado hermano, estimado amigo, esta sea la situación que usted está pasando. Usted está haciendo lo posible para salir adelante. Pero recordemos que Dios nos ha alcanzado y Él dice que es el Dios de los imposibles. Lo que no es posible para el hombre es posible para el Señor. Por eso está escrito y el Señor dice: ¿habrá algo imposible para mí? Nada es imposible para mí. Y entonces quizá usted se encuentre en medio de una tormenta que llegó de pronto, en medio de una batalla. Mire, estamos en medio de una tormenta y estamos en medio de una batalla en este momento a nivel mundial. Pero quiero decirle que en la mayor parte de cristianos, porque no voy a decir todos, hay paz. Había un canto que se llamaba y que decía una de sus estrofas: paz en medio de la tormenta, paz en medio de la pandemia. Porque confiamos en un Dios grande, en un Dios todopoderoso, que ha dejado en los salmos, sobre todo en el 91, que es un salmo precioso, donde dice que el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente y dirá: castillo mío, escudo mío, en quien confío. Y dice que la peste que anda por las esquinas, que deambula de noche, que deambula de día, no se acercará a él, no se acercará a ti. Claro,
con una mente que no está renovada, esto cuesta creerlo. Que el virus va a huir de usted. Pero tengo ejemplo bíblico. Cuando el ángel destructor iba a pasar a la medianoche, el Señor les dijo, no vayan a salir y pongan una señal en la puerta, en los dinteles de la puerta. Píntenlas de rojo. Maten un cordero y con alguna ramita, mojen la ramita y ponen una seña que era la sangre del cordero. Eso ya está tipificando la sangre del Señor Jesucristo. Y usted está bautizado, inmerso, sumergido en la sangre del Señor Jesucristo. Claro. ¿Por qué los hebreos no se echaron la sangre encima y salieron? A mí no me mata el destructor. Los hubiera matado por desobedientes. No podemos salir a las calles, no podemos salir a los parques, no podemos salir a las plazas y decir nosotros somos cristianos y tenemos valor. Pues mire, si ya sabemos para dónde vamos. Pero ni la muerte, valga la redundancia, nos puede matar, porque el que cree en Cristo, aunque esté muerto, vivirá. Y esa es la esperanza que nosotros tenemos y es en lo que nosotros creemos. Esa es mire lo que le estoy diciendo ahorita, es una locura. Y entonces ahí estaba Jonás. Lo estaban realmente diciendo, levántate y pide ayuda a tu Dios, porque ellos no sabían que Jonás era un hombre que adoraba, que hablaba de parte del Dios verdadero. Tal vez nos salve al ver que estamos en peligro. Sabía que era un peligro de muerte y entonces al mismo tiempo los marineros decían, mejor hagamos algo, ya probamos. Los marineros perdieron la esperanza. Los marineros habían enfrentado muchas tormentas, así como usted. Ha enfrentado muchas tormentas en su vida y en algunas ha salido, pero de las tormentas espirituales, el único que puede vencer a esas tormentas espirituales se llama Jesucristo. Y quizá, porque hay tormentas naturales, pero las tormentas espirituales son más tremendas. Entonces, clama a tu Dios. Y al mismo tiempo los marineros decían, no, mejor echemos suertes para saber quién tiene la culpa de nuestra desgracia. Yo no sé de dónde sacaron de que ahí iba un hombre, iba una persona, iba un personaje que por causa de él estaba ocurriendo esto, porque nunca en su vida estos marineros habían experimentado algo similar. Y entonces, como ahora, ¿por qué esta enfermedad? ¿Quién es el culpable? ¿La humanidad? Quizá aún nosotros los cristianos. ¿Por qué? Porque nosotros hablamos mucho del pueblo de Israel y citamos un versículo que está en Juan capítulo 1, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron, porque Israel era el encargado de proponer a toda la humanidad este evangelio bendito y a Jesucristo como Señor y como Salvador de sus vidas y de nosotros. Pero no lo hicieron. Entonces dice que el Señor los hizo a un ladito para mientras. Y todo aquel, dice, todo aquel que confiesa su nombre, le dio el derecho de llegar a ser hijo de Dios. Y esto no es voluntad de hombre. Es que aquí no es si usted quiere, ni de sangre, sino esto es por el Espíritu de Dios, dice la palabra. Por eso yo le quiero decirle que si usted está escuchándome en este momento,
usted es un bienaventurado, usted es un afortunado, usted es un dichoso, porque el evangelio no es del que quiere, ni del que corre, sino de Dios, quien tiene misericordia. Y Él lo alcanza y nos quita la venda de nuestros ojos y de nuestro cerebro, la falta de entendimiento, y empezamos a comprender este evangelio precioso y bendito en el cual yo no creía. Me creía muy inteligente como para creer en estas cosas y poder pensar en un Dios que no veo, en un Dios que no puedo tocar, en un Dios que no hay fotografía de Él. Pero para eso el Señor nos ha dado la fe. Y ahora no es necesario que yo lo vea para decir que el Señor es real, es vivo, es eficaz. Y entonces aquí estábamos, echemos suerte para saber quién tiene la culpa de esta tragedia, de esta desgracia que nos está ocurriendo. A estas alturas Jonás todavía no decía nada y entonces echaron suertes. Y Jonás resultó ser el culpable. Y entonces vinieron los marineros y le preguntaron a él, mire, dinos ya, ¿por qué estamos sufriendo todo esto? ¿En qué trabajas? ¿En qué trabajas? ¿De dónde vienes? ¿Cuál es tu país? ¿De qué nacionalidad eres? Y entonces Jonás respondió a la pregunta, soy hebreo y adoro a nuestro Dios soberano. Oiga pues cómo dice, soberano, creador de todas las cosas. Lo que está pasando es culpa mía, pues estoy huyendo de Él. Pero oiga lo que dijo este hombre, soy hebreo. Como que esté escuchando un hombre que fue cristiano y diga, yo fui cristiano. Me he encontrado a muchos que me dicen, fíjese que cuando yo era cristiano, hacía esto, hacía lo otro, pero me fui por el pastor, me fui porque tuve líos, me fui por esto, me fui por... Cada uno tiene su excusa y tiene diferente razón, pero las excusas no empezaron el día de hoy. Las excusas empezaron desde el principio, cuando Adán también probó del fruto que la mujer había probado, el fruto prohibido. Y cuando el Señor les habló, Adán primero dijo, la mujer que me diste, como quien dice, ¿para qué me diste, mujer? Echándole la culpa. Ahora este hombre decía, soy hebreo. Y aquellos hombres le habían dicho, ¿qué? Como quien dice, soy cristiano. Y adoro a nuestro Dios, porque Él es soberano y creador de todas las cosas, pero reconoce que lo que está pasando es culpa de Él. ¿Por qué? Porque estoy huyendo. Este es un gran conflicto. Cuando hay cristianos que están huyendo de la presencia del Señor, cuando hay cristianos que han abandonado, y muchas veces nosotros los acogemos y los arrobamos. No les robamos, los arrobamos. Los consentimos. También nos pueden traer algún problema, alguna situación. Y entonces este dijo, estoy huyendo de él. Ya se imagina, David entendió. Y David, después de una tragedia, después que Dios lo trató, le dijo al Señor, Señor, ¿a dónde huiré de tu presencia? Si bajo a lo profundo de la mar, ahí estás tú. Y si subo a lo más alto del cielo, ahí estás tú. Entonces, Señor, ¿de dónde huiré de tu presencia? Y los marineros, aterrorizados, le dijeron, ¿por qué has hecho esto? ¿Por qué te retiraste del Evangelio? ¿Por qué ya no le seguiste sirviendo al Señor? ¿Por qué quieres hacerlo? Le preguntaron,
¿por qué has hecho esto? ¿Qué podemos hacer contigo? El agua se nos está entrando, se nos está viniendo encima y la tormenta cada vez, oiga esto, se pone más violenta. Ese es el problema de huir del Señor. ¿No será que has querido huir del Señor? Pero no puedes hacerlo. No puedes huir del Señor. Y entonces Jonás dijo, échenme al mar y el mar se calmará. Yo soy el problema, contestó Jonás. Esta terrible tempestad cayó sobre ustedes, cayó sobre esta nave por mi culpa. Tal vez Dios esté hablándote en este momento. Tu situación económica, tu salud, problemas que estás teniendo en el hogar. ¿Cómo cuesta reconocer que a veces uno es el culpable de que muchas veces una familia completa, la tuya, la mía, la de fulano, la de sutano, puede estar en problemas por la desobediencia de una persona? Y ahí estaba entonces Jonás proponiendo, tírenme al mar. Si ustedes me tiran al mar, el mar se va a calmar, contestó Jonás. Esta terrible tempestad cayó sobre ustedes por mi culpa. Y los marineros comenzaron a remar con todas sus fuerzas, tratando de acercar el barco a tierra, pero no pudieron. Las olas eran cada vez más altas y la tormenta casi los destruía. Ese es el esfuerzo humano, luchando, proponiendo, haciendo esto, haciendo lo otro, saliéndote de un trabajo, entrando a otro trabajo. No, el asunto es que te arregles con el Señor. Y desesperados, ¿has estado desesperado por la situación que estás viviendo? ¿Has pensado mejor cambiarte de país? ¿Has pensado cambiarte de congregación? ¿Has pensado cambiarte de casa? ¿Has pensado cambiarte de trabajo? ¿Has pensado abandonar a tu esposa? ¿Has pensado abandonar a tu familia? Porque la desesperación a eso lo lleva. Y gritaron, Dios, por favor, no nos dejes morir por matar a un hombre inocente. No nos culpes de su muerte, pues eres tú, Dios mío, quien ha querido hacer todo esto. Entonces los marineros tomaron a Jonás y lo lanzaron al mar, y de inmediato el mar se tranquilizó. Vaya, oiga esto pues. Al ver lo sucedido, los marineros reconocieron al Dios de Israel como su Dios y le presentaron una ofrenda y prometieron adorarlo. Se habían deshecho del problema. Jonás mismo dijo, yo soy el problema, tírenme al mar. Como quien dice, ahí se van a acabar muriéndome, se terminan los problemas y ya no tengo compromiso con Dios. Pero cuando lo tiran al mar, ocurre algo insólito, increíble. Un gran pez aparece, enorme, y se tragó a Jonás. Y Jonás estuvo dentro del pez 3 días y 3 noches. El pez, el vientre del pez puede tipificar la soledad. El vientre del pez puede tipificar la cárcel. El vientre del pez puede tipificar varias cosas. Y Jonás, en medio del vientre de aquel pez que puede significar muchas cosas horribles en nuestra vida, Jonás
desde ahí donde estaba, oró a Dios. Mire, a veces tenemos que estar en situaciones tan tremendas para poder orar a Dios. ¿Qué es orar a Dios? Es hablarle, es clamar, es gritarle a Dios. Pero ¿por qué si lo podemos hacer en buenos momentos? ¿Por qué esperamos a llegar a un momento tan terrible en nuestra vida? Como están viviendo muchos en este momento que me están escuchando, que me están viendo, que estás viviendo una situación tan tremenda, pero tiene solución. Clama a Dios. Así como llegó el Señor a Jeremías, cuando Jeremías estaba allá prisionero con un cepo puesto, encadenado ahí en la prisión, quizá quejándose y diciendo qué desgracia. Yo le creí a Dios porque en la Biblia Jeremías, ya se lo dije una vez, trató de mentiroso a Dios. ¿Por qué me engañaste? ¿Por qué me mentiste? Si tú eres más grande que yo, no tenías necesidad de mentirme. Te creí y me engañaste. Y eso es lo que pasa. Eso es lo que pasa. Que nos han vendido el evangelio. Y te dice, vengan, consiga 100 quetzales y venga a dejarlos. Y el Señor lo va a sacar de sus deudas. Y entonces venimos y prestamos y vendemos y como a los 2, 3 días no ocurre nada, nos amargamos más y empezamos a creer mal de la palabra del Señor. Y entonces ahí dice que desde el vientre del pez, aquella oscuridad, aquello, como le quiero contar en los minutos que nos quedan, una anécdota. A un hombre le dijeron precisamente esto, que estaba en la cárcel, le dijeron, cierre los ojos y pídale al Señor y el Señor lo va a sacar. Y cerró los ojos y pasó 2 horas orando con los ojos bien cerrados. Y cuando abrió los ojos después de 2 horas, vio para arriba, estaba en la cárcel. Pero a los años testificó que Dios lo había sacado y en la cárcel lo había librado de la muerte porque lo querían asesinar. Y este hombre entró por parricidio, porque este hombre a machetazos mató a su pequeño hijo bajo los efectos del alcohol y vio a aquel niño que venía a abrazarlo y creyó que era un animal y sacó un machete y lo amacheteó y tiró el cuerpo para arriba y se lo llevaron preso y cuando entró lo querían asesinar, pero ahora ¿sabe qué hace? Testifica y glorifica el nombre del Señor. Terrible lo que hizo, pero no me pregunte a mí. Dios lo perdonó y le quitó esa acusación que sin lugar a dudas el diablo todavía le debe estar señalando lo que hizo, pero él debe de sacar su salvoconducto y dice, Dios en su palabra dice lo contrario. En el nombre de Jesús, quiero decirle que hay esperanza para usted. Quiero decirle que hay un camino. Quiero decirle que no pierda la fe. Continuemos adelante porque Dios se ha hecho cargo de su vida y Dios es poderoso. En el nombre de Cristo Jesús, yo doy gracias por su vida. Gracias por aquellos hermanos en Cristo que están siendo fortalecidos y el que no lo conoce, que también le está llegando la palabra. Dios les bendiga grandemente en esta oportunidad. Amén, Señor, y amén.